Muy bien, seguimos con nuestro programa de hoy y queremos hacer una aclaración que es muy pertinente de acuerdo al tema que vamos a tratar en este momento por segunda vez con Marcial, ya lo hemos hecho también con Juan del Amor, porque vamos a hablar de corrupción y es como si nos tiráramos por una pendiente, porque yo diría que es un tema para nuestro programa, por sobre todas las cosas, peligroso. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros aquí hemos dicho, por activa y por pasiva, que no venimos a hacer apología de absolutamente nada. Simplemente queremos traerles un programa que sea pretendidamente digo, didáctico, dada la inteligencia y la altura de los que nosotros traemos, de los invitados que nosotros traemos para que ustedes se enriquezcan. Les digo esto porque, reitero, a veces hablando de corrupción se puede escapar muchísimo el tema político y no es nuestra intención. Entonces, yo les decía la semana pasada que tengo una mano derecha, tengo una mano izquierda, en el medio de ellas dos tengo la boca y que en ningún momento, porque forman parte de mi mundo, en este caso de mi cuerpo, ambos, yo voy a hablar mal de mi mano derecha o voy a hablar mal de mi mano izquierda. Creo que ustedes, espectadores, telespectadores inteligentes, se dan cuenta de lo que quiero decir. Buenas noches, Marcial. Buenas noches. Es difícil hablar del tema corrupción aislándolo de muchísimas cosas, sobre todo de la política, de la religión. ¿Es difícil? No, no es que sea difícil, es que es connatural. Entonces, corrupción, si no hay poder no hay corrupción. No porque no sea compatible, sino porque es imposible, que es muy distinto. Entonces, pues lo sentimos mucho. Una de las facultades, dicho sea con toda la ironía del mundo del poder, pues es ese, el de la corrupción. Difícilmente una persona que no detenta, y nunca mejor empleado el término que en esta ocasión el término poder, va a tener ocasión de corromperse, como no sea una corrupción física. Entonces sí, te expones mucho, por ejemplo, a la humedad, que ahora tenemos tanto, y es posible que te corrompas, te conviertas en algún tipo de micelio, vete a saber qué. Pero a la corrupción que se ha estado hablando en este programa y que es la intención del preguntador, pues, evidentemente no. Fíjate, también lo apuntábamos conversando con una naturópata la semana pasada, apuntábamos, Marcial, un pasaje de la Biblia en la que cierto señor en un momento dado dice, un hombre muy importante en la historia de la humanidad, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en este caso la pecadora no fue lapidada. Sí, ¿qué te parece esto? Concretamente dice el Evangelio que empezando por el más viejo y terminando por el más joven fueron ahuecando el ala, utilizando el término coloquial, ya que pues no recuerdo con exactitud las palabras del evangelista, pero sí, ya creo que ya lo comentamos algún día que lo comenté. Incluso llegué yo a comentarlo en el plan de decir, pues eso, que quien tiene la facultad de es lo suficientemente comprensivo con la debilidad de. Y bueno, pues sí, es cierto, pero eso queda muy bien desde la figura del que perdona, pero queda muy mal desde la figura del que contempla una conducta social que es totalmente antisocial y por lo tanto totalmente perjudicial. Y mire por qué casualidad, pues los que hablan de defensa del interés general pues son los primeros que, se me va a perdonar la expresión, joden generalmente a los que supuestamente deberían de tener los derechos
y defender ellos sus intereses. Decime una cosa, Marcial. Quienes creen, pienso que la mayoría, que el poder y el dinero lo hacen todo, terminan haciendo todo y de todo por el poder y el dinero. No lo sé porque no me he visto en esa situación, entonces no lo sé. Lo mismo que tampoco sé si yo sería corruptible o incorruptible, porque por ahora soy incorruptible, quizás que porque no haya tenido la oferta suficiente, porque dicen que cada hombre tiene su precio. No lo creo, pero bueno, nunca digas de este agua no beberé. Lo cierto y verdad es que es un tema socialmente injusto, éticamente despreciable. Se le puede aplicar todos los... Y que la gente que ya ha perdido la vergüenza, la gente que pierde la vergüenza por una cosa chica, termina perdiéndolo de la cosa más grande. Y entonces, pues como ellos tienen un fin y ese fin es acaparar poder, no solo en el sentido de mandar, sino poder adquisitivo, poder de intentar comprársela, pues quizás que lo único que se den cuenta de que no han conseguido su objetivo es que cuando quieran comprar la vida no la pueden comprar. Posiblemente sea lo único que la naturaleza es justa. Por lo demás, pues se dan honores, se dan prebendas, se dan situaciones de preeminentes en la sociedad, en la mal llamada alta sociedad. Yo le llamaría la alta mierda, porque no, las personas, la alta sociedad debe de ser pues la alta sociedad de los valores, de la alta sociedad del intelecto, la alta sociedad de los artistas, la alta sociedad del deporte. Pero individuos que no tienen otra cosa más que una fortuna amasada siempre por caminos tortuosos, pues no sé por qué se le llama así. Pero hasta esa gente, cuando llegue el momento que tendrían que comprar vida, pues no pueden comprarla, porque la vida, por suerte, parece ser que aún lo que no tiene ojo ni esa sí que no es corruptible, porque cuando te llega el momento, pues te pasa factura y ya está. Muy sencillo, un trámite. Dicen que es un trámite muy sencillo y ahí ya no valen ni los... Como diría mi querido primo, el inculto poeta, aquí no vale el poder de macaquines ni el don de no sé cuántos cientos de olivos en no sé dónde. Aquí no vale nada más que eso. Se te ha acabado y ya está. Entonces, pues, es una situación, la verdad es que difícilmente una persona por un camino honrado puede alcanzar... salvo aquello que decía Groucho Marx, que partiendo de los niveles más bajos de la pobreza había llegado a las cimas más altas de la miseria. Ese caso quizás que sí, pero individuos grises que no saben ni de dónde ni cómo y de golpe y porrazo, además suelen ser no es que sean idiotas, sino que era eso lo que querían, son ostentadores de lujo imposibles, por lo tanto ellos mismos se están delatando, pero quizás que es eso lo que quieran. No lo sé, la verdad es que es un tema tan asqueroso y desagradable que cuesta hasta hablar de ello como en cuerpo ajeno. Marcial, precisamente a mí me encantan las películas policiales, tanto a mí como a mi señora nos encanta ver películas policiales. Y ayer vimos una con Denzel Washington, en la que, y Jodie Foster, en la que un señor en la época nazi, en la Segunda Guerra Mundial, se enriqueció haciendo mil y una trapichería, en fin. Y cuando llega un momento dado de la película en que este banquero, que es Christopher Plummer, conversa con Jodie Foster, ella le dice: pero usted llegó de una manera increíble a ser un banquero multimillonario.
Y él le contestó: señorita, el fin justifica los medios. ¿Es signo de corrupción esto que decía Christopher Plummer? Esa máxima es una máxima que tiene su origen en el Renacimiento italiano. Y según los promotores, pues claro que tiene justificación. Según los canales de una ética de andar por casa, no digamos ya de una alta ética, de una alta filosofía, desde luego no tiene principio ni justificación absolutamente ninguna. Pero que esa es la digamos, la válvula de escapatoria que tienen de autojustificación, que él lo hace, pues podía ser. Desde luego es que ha hablado de un campo, un banquero no vive nada más que de eso, de corrupción y de abuso, entonces no me estoy refiriendo a los honrados trabajadores de la banca, sino un banquero, es decir, el que especula y funciona a base de la miseria y la necesidad de los demás con un dinero que normalmente procede de estas expoliaciones más o menos legales, porque en los países donde se funciona sobre un supuesto de libre mercado, que no es un supuesto de libre mercado, sino que es un supuesto de dictadura de la plutocracia, del dinero, pues entonces está justificado hasta para los ilustrísimos señores jueces que se sientan en cualquier tribunal, pero a las luces de una persona que funcione medianamente bien su cabeza, pues sabe que ganando sueldos, hombre, si gana sueldos de diputado y de ciertos mandarinillos de comunidad autónoma, pues a lo mejor sí, porque además cobrarían no sé cuántas dietas por asistir a no sé cuántas reuniones que no asiste, y tendría no sé cuántos contratos blindados, y luego te darían un título, no como los títulos nobiliarios que se daban antiguamente. Ahora los títulos nobiliarios no los quieren nada más que personajes, pues como pueda ser don Vicente del Bosque. Ahora lo que quieren son, pues eso, un retiro en Telefónica o en alguna cosa de esas, que es decir, tanto como una patente de corso. Y como sabes muy bien lo que es la patente de corso, y nuestros espectadores también, pues nos callamos. A mí me encanta, siempre me encantó, falleció hace muchísimos años, lamentablemente, y estoy seguro que a vos también, Mario Moreno, Cantinflas. Pues bien, en una de sus primeras películas, a lo mejor la recordás, y la audiencia también, la gente que peina canas, ya lo llevan frente a un juez que tenía unas gafas, pero gruesas así. Entonces resulta que ese juez, hacía un ratito, Cantinflas mirándolo, a un hombre con muchísimo poder que había robado, bueno, millones y millones, lo sentenció a 1 año y medio de cárcel. Cantinflas, el pobre Cantinflas, que había robado para comer en un supermercado, en una pequeña almacén, algunas cosas, muy pocas, le dio 5. Cantinflas lo miró, se le acercó y le dijo, dice, con razón, dice, a mí siempre me dijeron que la justicia es ciega. Dime una cosa, decime una cosa, la corrupción entonces, porque los jueces, yo diría que se disfrazan para trabajar con esas togas negras, en fin, ¿la corrupción tiene diferentes disfraces? Sí, yo diría que hasta es polifacética, como las caras de un diamante tallado a la danesa, sí, efectivamente, o a la holandesa al estilo de Amberes. Efectivamente, pues tiene muchas, pues tantas como posibles posiciones de corruptelas o de corruptores puede haber. Entonces sí, además muchas veces pues todos sabemos que es cualquier hábito, sino la máscara, el disfraz detrás del que te escondes para realizar alguna de tus tropelías.
Pues no lo sé, yo no voy a ser quien juzgue a nadie porque no me gusta juzgar a nadie. Yo cuando hablo en una idea generalizada de lo que es el género humano, pero pues supongo que son parte de la sociedad cada uno de los estamentos y sí, vemos esa especial administración de determinados preceptos según sobre quién ha de recaer la sentencia. Entonces, pues eso lo estamos viendo en muchos sitios. Y que ante eso te produce náusea y te produce unas ansias enormes de rebelión, pues sí. Pero que está, pues también es cierto. Hay muchísima, pero muchísima gente que dice, que afirma rotundamente, nunca los seres humanos debemos afirmar absolutamente nada, simplemente opinar, que los demás nos oigan y nos corrijan por sobre todas las cosas. Pero mucha gente dice, fulanito, menganito, se presenta a las elecciones porque busca poder. Y resulta que después el poder corrompe. ¿Esto es cierto o es lo contrario? Que es la gente la que corrompe al poder. Lo contrario. No lo sé, no, pero creo que la gente lo único que hace es que intenta medrar y el medrar pues supone, porque el medrar no es el ganar, el medrar es conseguir cosas sin tú tener el mérito suficiente. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues habiendo gente a la cual de alguna manera puedes corromper, bien con tu clientelismo, bien con tu silencio, bien con tu complicidad, bien de distintas formas. Había una persona a la que yo conocí, no tuve la suerte de tratar mucho, pero sí la conocí en alguna ocasión de una manera muy somera, pero tuve la ocasión de hablar con ella, que era una persona excepcional que se llamaba don Enrique Tierno Galván. Y recuerdo que en alguna de sus acciones en la vida política y de su intervención pública en su discurso, pues decía, y recuerdo uno concretamente que se refería a la situación de algunos de los compañeros del partido que ya andaban en esos malos caminos, que el poder corrompe, pero cuando el poder es absoluto corrompe absolutamente, es decir, corrompe a todos los que están en ese poder absoluto. Entonces, pues sí, es así, y no creo yo que a estas alturas nadie lo ponga en duda. ¿Manera de poderlo corregir? Pues no soy yo quien lo diga, pero creo que hay una idea muy clara, que si el concepto de justicia y de equidad funciona, pues ese puede ser un camino, que desde luego una de las maneras sería el que la fiscalización y control de la persona que tiene claves de poder fuese absoluta. Pues sí, como a nadie se le pide que suba a esos sitios, pues el que subiera, pues ya sabe que debería de tener lo que se decía en Roma, que la mujer de César no solo debe de ser honesta, sino aparentarlo. Entonces, pues haber un sistema de filtro, un sistema de... Oye, si es preciso, ¿no están las cámaras de Gran Hermano para asolar de todo el montón de rastreros voyeurs que hay? Pues que les pongan unas cámaras, que las lleven permanentemente, incluidas, como se les pone a los perros de pedigrí el chip con el código de pedigrí, pues que se les ponga. Porque para subir a esos sitios a nadie se le obliga, a nadie. Marcial, ni Simón Bolívar ni el general San Martín, el general José Gervasio Artigas fue el prócer de nuestra independencia. Un día, frente al pueblo que lo había erigido en el poder, él les dijo, dice, mi autoridad, mi poder
proviene de vosotros, de ustedes, pero cesa ante vuestra presencia soberana. Y nunca, jamás, don José Gervasio Artigas perdió la vergüenza, jamás terminó su vida debajo de un ombú con Ancina, un hombre que le servía mate todo el día, murió allí debajo de ese ombú, exiliado en el Paraguay, porque jamás perdió la vergüenza. Y la pregunta es, cuando quienes nos gobiernan pierden la vergüenza, quienes tenemos que obedecer, ¿debemos entonces también perder el respeto? Creo que sí, y más que perder el respeto sería poner el remedio cuanto antes. Si el remedio tiene caminos legales, pues intentar caminos legales. Si el remedio no tiene caminos legales, pues hay una cosa muy sencilla que se llama la revolución. Y entonces, pues, ante situaciones de injusticia absoluta, pues existe una revolución justa que ponga patas arriba a todo lo que sea injusto. Entonces, eso es un principio, bueno, pues ya se ha tratado en muchísimas épocas. Los jesuitas durante el 16, pues llegaron al 16 y 17, que fue la causa de que muchos regímenes, sobre todo la Ilustración, los expulsara de sus territorios. Los jesuitas, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la moral católica, defendían el tiranicidio, es decir, cuando el que te gobierna tiránicamente, es justo y es lícito, y se recurría a ejemplos de la Grecia clásica, es justo que exista el tiranicida, es decir, el que asesina, el que mata o el que ajusticia. Yo creo que en este caso sería más apropiada la palabra ajusticia, al tirano. Pero lo que ocurre es que cuando existe un clima de corrupción no hay un tirano, es un monstruo, es una hidra de 1000 cabezas, porque la corrupción existe porque hay complicidad, y el cómplice es mucho más culpable que el propio ejecutor de la injusticia, que el propio ejecutor del delito. Pero en ese sentido hay incluso instituciones que son cómplices de esa situación. Entonces, la verdad es que es un tema muy difícil. Se exigiría prácticamente un comenzar de nuevo, o un aplicar, desde luego, unos criterios totalmente nítidos, claros, sencillos, para que esos casos, porque no es solo la corrupción, por desgracia, es mucho más grande a nivel de colaterales, a nivel de clientelismo, que a nivel de cabeza, porque a nivel de las cabezas siempre hay uno o dos que se ven, pero cuantísima morralla hay alrededor de eso para sujetar la gran corrupción de esas 3 o 4 cabezas. Cuántas pequeñas corrupciones existen alrededor, las pocas que hay que tener calladas. Entonces, pues eso, el problema grave está ahí. La diferencia existe en que en los momentos, en los países donde existe una democracia más o menos formal, pues hay la posibilidad de denunciar esas cuestiones e intentar juzgarlos y sentarlos en el banquillo y condenarlos con una condena más o menos ejemplarizante, porque la principal condena que se tenía que hacer a esos individuos pues era, lógicamente, despojarlos absolutamente de todos los bienes que tuvieran, pero ya se han encargado ellos de crear primero los paraísos fiscales, y una vez creados los paraísos fiscales, pues lógicamente de refugiar sus dineros en esos paraísos fiscales, y luego incluso tener la desfachatez de hacer la declaración de ley de transparencia diciendo que tiene en la cuenta corriente 327 euros. Váyase usted donde se tenía que ir. Váyase usted donde se... El mundo, lamentablemente, está hecho así, está lleno de personas corruptas, de malas personas. Pero, Marcial, nosotros tenemos que tenerle más miedo, tenemos que temer más a estas personas corruptas, o a aquellas personas, en este caso sería aquellos gobernantes, que permiten
entonces que existan y que pululen y que campen a sus anchas, porque al fin y al cabo la justicia la escriben con G. ¿A quién le tenemos que temer más? No lo sé. Yo creo que el temor fundamental es a la mala raíz de la conducta del género humano. Y me da igual que el que gobierne se llame Pedro que se llame Juan. El problema es el no crear unos sistemas de control y de limpieza. Temor, pues sí, hay que tener temor, porque desde luego la mafia italiana, todos sabemos que ha perdurado del siglo XIII a nuestros días por una cosa que se llama omertà, que en dialecto italiano significa la ley del silencio. Entonces, pues lógicamente el corrupto lo que busca es el silencio. Silencio cómplice, siempre se dijo, silencio cómplice. Que es un camino difícil, pues sí, yo diría que un camino casi imposible. Pero como la esperanza nunca se pierde, pues esperemos que los que vienen ya empujando abajo, es decir, los jovencitos, que son los que van a disfrutar o deberían de disfrutar el paraíso, pues si quieren corrupción, que sigan con la corrupción, y si quieren otra cosa, pues que luchen, porque ya los que estamos un poco pasados de años va a ser difícil. Lo único que pueden tener, y que personalmente mío tienen, es nuestro desprecio, pero qué más cosas. Marcial, creo que es un término muy murciano, esponjear. ¿Puede ser? Sí, sí. Muy bien. Creo que quiere decir que la gente se reúne en un bar, en la casa de un amigo, de una amiga, y entonces le ponen las orejas coloradas a cuánta persona vive en esa ciudad o en ese pueblo. Entonces, la pregunta es, en el caso tuyo, en tu caso particular, ¿tu conciencia es muchísimo más importante que la opinión de los demás? Hace mucho tiempo, si no, hace muchísimo tiempo ya aprendí que la responsabilidad es tu propia conciencia, el espejo en el que te debes de mirar cada día, y entonces la opinión ajena, pues hombre, depende de quién venga, la valoras más o la valoras menos. Normalmente suelo ser una persona que valore en su justa, una pretenciosidad por mi parte. Intentar, pues eso, darle a la persona que es una buena persona, pues darle una buena credencial a su opinión. Pero claro, si a este tema nos referimos a lo que puedan opinar sobre la conducta personal de cada uno, la verdad es que me tiene sin cuidado. Quien mira por mi propia conducta personal soy yo y mi conciencia. Por lo demás, siempre he intentado, quizás que seguirlo. Mi padre no era un hombre de mucha cultura, pero sí de muchísima bondad, y siempre me dijo que no tuviera nunca que agachar la cabeza ni ponerme colorado por una mala acción, aunque la mala acción hubiese sido en una reunión de mucha gente, pues dejarte escapar una ventosidad. Que fíjate qué poquito que... Para terminar, se nos fue el tiempo, pero para terminar, poniéndote en la piel, más bien en los huesos de Don Quijote de la Mancha, que luchaba contra los molinos de viento, vos, ¿qué harías para luchar contra la corrupción? Yo lo único que he sabido hacer ha sido enseñar, y llevo ya unos cuantos añitos, y eso es lo que intento enseñarles a mis alumnos, a ser personas honestas. Y yo creo que contra la corrupción hay un principio, una virtud, porque ya como es tan raro hablar de virtudes, una virtud cívica, que bueno, incluso es una virtud religiosa o filosófica, pero yo hablo cívicamente, una virtud cívica que se llama la honestitas. Los romanos, que fueron los que crearon las virtudes cívicas, pues la solían representar como una señora
de una edad normalita, muy sensata, muy guapa, muy hermosa, muy púdica, muy recatada y muy, digamos, pura y limpia, ¿eh? A veces se la representaba incluso con un espejo y se llamaba Honestitas, la honestidad. Muy bien, muchísimas gracias. Ya conversaremos dentro de 15 días. Tengo ganas de hablar contigo sobre la tolerancia y la intolerancia. ¿Y por qué no hablamos algún día de cosas más agradables, como pueda ser una buena comida? Tú te aprovechas, claro está, porque yo te doy ocasión, de cuestiones filosóficas. Yo no soy ningún filósofo, bien me hubiera gustado a mí ser, pues si siquiera no Diógenes el cínico. Me hubiera ido muy bien a mí el papel de Diógenes el cínico. Lo que no sé es cuántas noches hubiera aguantado durmiendo en pelotas en un tonel desvencijado a las puertas de Atenas, no lo sé. Pero me hubiera gustado a mí ir medio desnudo por medio del ágora en un día de verano con un candil encendido buscando hombres, es posible. Pero no, vamos a hablar de algunas otras cosas. El mundo tiene cuestiones muy bonitas y muy hermosas de hablar. Algún día podemos hablar de tu amigo armenio y de esa Creo cosa. que lo vamos a hacer en la próxima entrega. Ajá. Y a ustedes terminar simplemente diciéndole lo que le dije al principio. Y como hay que ser honesto en la vida, les cuento que fue desde Uruguay que me llegó un email. Han visto a Marcial, han visto a Juan del Amor hablando de este tema corrupción, y mucha gente me ha pasado email hablándome positivamente acerca de esto. Uno de ellos, a quien quiero, estimo y admiro muchísimo, que es mi cuñado, Mario García Viz, como dice él, porque es Mario García, fue el que me dijo, escuchándolos hablar acerca de la corrupción, a Marcial, a Juan, dice, es que me vino a la mente lo que yo les dije al principio, un pasaje de la Biblia, cuando a María Magdalena la querían lapidar, vino Jesús y dijo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y repito, la pecadora no fue lapidada. Hasta la semana que viene.